Los icebergs de conspiración es un tipo de formato por el cual mediante una imagen se exponen secretos y teorías sobre un tema en particular, sea serie, videojuego, entre otros. Mientras más se sumerge, se vuelve perturbador e interesante. Hoy hablaremos sobre un iceberg particular, de un server de Minecraft con mods, llamado Pitchuland, cuyo dueño es el streamer Sebas Sam, de nacionalidad peruana. Bien, comencemos de una vez. El origen del nombre Pitchuland data de un directo a comienzos del 2022, donde el streamer Sebas Sam se encontraba haciendo just chatting con sus viewers. En eso, uno de sus moderadores le manda un link de un video review sobre un mod de Minecraft. Rápidamente surge la idea de hacer un server de Perú en base a ese mod. Para ello, era necesario un nombre. Se barajearon las posibilidades de llamarlo como Quiland, Chiclayoland y por último Pitchuland, haciendo alusión a la maravilla del mundo como también a un albur al pronunciar dichas palabras. Al final, mediante una encuesta en su Instagram, ganó Pitchuland y el resto es historia. Esto es cierto, el mod de Perú, pese a ser un buen mod en cuanto a contenido, carece de una optimización óptima, teniendo cantidad de errores que ocasionaban crasheos al server y problemas de rendimiento. Un verdadero dolor para el equipo de moderación del server, que se las ingenió para encontrar una versión estable y jugable. El tiempo límite fue una mecánica utilizada para la segunda parte de Pitchuland, dado el revuelo que tuvo el anuncio del regreso de un server peruano, tras la exitosa primera parte. Esta medida se hizo con el fin de controlar el tiempo de juego de los usuarios, ya que los espacios del server eran limitados, así la gente rotaría y dejaría jugar a otros. El tiempo era de 4 horas, pero que se podían extender si te suscribías al canal de Twitch del dueño, dándote 2 horas adicionales, más la posibilidad de tener una protección extra para tu casa y poder entrar a pesar de que los slots estuvieran llenos, algo así como un pase VIP. Como todo server de Minecraft, posee rangos especiales para identificar a los jugadores dado a sus estatus, por ejemplo, los admins, el propio owner, los subs denominados como súbditos. También hay rangos en forma rol, por ejemplo, los policías tienen rango tombo. También rangos por destacar en algo, ya sea en eventos, torneos y concursos que se realizan en el server. Como todo server de Minecraft, este debe tener moderadores que se encarguen de apoyar en la labor de controlar el server. Tenemos entonces que para Pitchuland 1, los moderadores eran Anderson, conocido como Beldecito, Akon, Jeremy, Asmodeo, Jimmy y el Chris. Para Pitchuland 2, se agregaron a 2 más, quienes serían Lux y Darkwan. El coliseo de Pitchuland era una dinámica donde los usuarios podían enfrentarse a diferentes jefes para conseguir premios. En Pitchuland 1, sirvió mucho para que la gente pudiera farmear cosas exclusivas, pero los enemigos eran menores. El mayor enemigo que se enfrentaron en ese entonces era un Wither de nivel 19. Mientras que para Pitchuland 2, se incluyó un sistema de avance donde los jefes eran progresivos, siendo 5 en el orden que les daré a continuación. Anderson como clon, la Uma. Pish-Taco, el expresidente Castillo y la legendaria Parca. Una vez completado esos 5 jefes, el jugador sería acreditado con el rango campeón, para después luchar contra otro boss para conseguir el rango Legend, Master y Ultimate. Venciendo al clon de Luxi, el clon de Sebas Sam y al monstruo del Nether, Gorur. Canónicamente al lore del server, estos funcionan como un entrenamiento. Pitchuland tenía límites en cuanto a la exploración, eso incluye tener una barrera y bloquear las dimensiones conocidas como el Nether y el End. Tras un tiempo determinado, se abrirían para que los usuarios pudieran avanzar con la historia y obtener nuevas upgrades, ya sea armas, armaduras, habilidades, entre otros. Como dato curioso, el Nether siempre se destaca por contener demonios, y al menos en Pitchuland 1 te ayudaban a fabricar armas de fuego. Esto es cierto, en Pitchuland 1, a las afueras del lobby principal, se encontraba una tribu de chancas guerreros, dispuestos a matar a quien profanara sus tierras. Cuando inició el server, un gran grupo de usuarios fueron abatidos por estos. No hay mucho que decir, solo que fue una completa masacre.
Los warps en Pitchuland 1 servían como puntos de referencia para lugares importantes, sea el Coliseo, el Spawn, la comisaría, entre otros. Para Pitchuland 2 se implementó un sistema de piedras transportadoras, sin embargo, fue quitado por bugs. Las Pitchu reglas son los mandamientos del server, que van desde respetar a la autoridad, prohibir lugares y acciones, hasta limitar ciertas mecánicas. Pitchuland 1 era conocido por tener múltiples problemas de rendimiento, a pesar de ello, se encontraba la forma de seguir optimizando los recursos. Pero es cierto que habían oportunidades en donde el server se crasheaba y se tenía que recurrir a backups, o en el peor de los casos, ocurra un suceso en donde los archivos se corrompan, y se recurra a un backup de 7 horas, lo que ocasionaba pérdida de progreso. Esto es un hecho que ocurrió en el segundo día del estreno de Pitchuland 1, pues al ser un server no premium y no contar con un sistema de autenticación, la gente aprovechó para meterse a los usuarios de los moderadores y sacar cosas para su beneficio. Afortunadamente, se encontró una manera de impedir esto, mediante un datapack, y el resto es historia. Lo que pasó fue de que al ser un servidor de buena fe, que yo dije, mira, voy a meterle en no premium para que todos entren y esté todo bacán, empezaron y dijeron, ¿sabes qué? Voy a meter mala cuenta de los staff. El tarado, ¿no? Voy a entrar a la creativa y voy a sacar diamante y voy a ser mejor que todos. Hermano, estamos hueveando. El tarado de grupo, ¿no? Voy a sacar cosas del creativo y le voy a dar a todos mis amigos. ¡Carajo! Los sitios de interés son uno de los atractivos de Pitchuland, van desde el mismo lobby hasta las construcciones de los usuarios, ya sean aldeas enteras, casas, mansiones, edificios inteligentes, negocios, entre otros. Hay un video que muestra los sitios de interés de Pitchuland 2, en el canal de Sebasanf. Los bugs que se presentaron en el server iban desde la duplicación de objetos hasta vida extra. Estos fueron aprovechados por varios usuarios, quienes sacaron provecho. Las licencias fueron un sistema por el cual, los Pitchu habitantes podían rendir una prueba de manejo, en esta, se comprobaría sus capacidades al volante, supervisados por el mod verdecito, ya sea para un auto, una moto o un avión. Una vez tenida la licencia tenían que tramitarla con los jugadores Flippy y Selina, quienes se encargarían de darle un photosec para la adquisición del vehículo de interés. Después de un tiempo y por motivos externos, solo sería necesario hacer el examen. Toda compra estaría a cargo del moderador Luxi, quien tendría una aseguradora a cargo del jugador Ronin. En Pitchuland tuvieron una gran cantidad de baneos por diferentes razones que van desde la invocación de jefes, ir a dimensiones sin permiso, matar en zonas prohibidas, robar, poseer objetos ilegales, acosar, entre otros. Los baneos más conocidos son de la jugadora Bochip, por entrar al End, y del jugador Capat Koya, por multicuentas, posesión de ítems ilegales y mal comportamiento. El contrato Green era un ítem que se conseguía en el Coliseo de Pitchuland, tras vencer al clon de Verdecito. Este servía para canjearlo con un NPC del Spawn, que tradeaba protecciones. Dicho objeto te proporcionaba la oportunidad de tener la legendaria protección de 100%, denominada Protección Aldea Royal. Habían algunos objetos que conseguían una ventaja desproporcionada a los usuarios o provocaban bugs y crasheos al servidor. Entre los más recordados tenemos a las flechas del Armor Plus, el encantamiento 1 Unk, los famosos artefactos, y las pociones del mod de mutantes. Pitchuar es un canal de Discord, en donde los usuarios de Pitchuland podían subir su arte y demostrar su talento. Tuvimos obras interesantes, como otras incomprendidas. La paciencia es una virtud, es la legendaria frase que decía el moderador Verdecito para calmar y dar enseñanza a los usuarios de Pitchuland cada que el server se caía, tenía mantenimiento, alguna actualización, etc. Se convirtió en un meme recurrente luego de eso. En todas las veces que Pitchuland fue inaugurado, el primer día, había una lista de más de 100 jugadores que estaban dispuestos a entrar, causando mucho lag y sobresaturación del server. Esto se debía al alcance que tuvo la promoción de este en redes sociales. Al final, con el tiempo, el server se fue estabilizando y los jugadores fueron cada vez menos. Pero los primeros días siempre fueron un caos.
La promoción de Picchuland llegó a un alcance masivo de miles de visualizaciones en los TikToks sobre el server, realmente una locura, y que desencadenó la histeria colectiva de la gente que se quería unir. Los eventos de los jefes, era de las dinámicas principales de Picchuland, consistían en enfrentar a diferentes jefes de la mitología peruana o personajes influyentes en Picchuland, para obtener recompensas muy buenas. En Picchuland 1, los jefes iban desde la temible Jarjacha, el enigmático Amaru, el poderoso Leviatán Guardián y el aguerrido Ankuayok. Para Picchuland 2, se incluyeron más jefes, sumando en conjunto 13 jefes. Siendo de los mencionados anteriormente, más los nuevos que mencionaré a continuación. Yaku Mama, diosa de la naturaleza. Corrupted, posteriormente llamado Satiri. Kausalander, el héroe caído. Supai, dios del infierno. Mama Kocha, diosa de los mares. Kon, dios del viento. Y Yapa, dios de las tormentas. Inti, dios del sol. Y por último el evento final con Aswan Tutayak. Sin embargo, luego de vencer a este último, tendrían que vencer a un jefe secreto. Las Picchu Noticias eran un espacio donde se publicaban las notas más relevantes del medio picchulense, a cargo del periodista P. Joan. Se documentaron los sucesos más impactantes de Picchuland, así como también, bueno. El server de Picchuland era conocido por tener constantes caídas a lo largo de su trayectoria, siendo más constantes en las primeras semanas de inicio, por bugs o problemas de programación. Estos podían ser por algún mod corrupto, acciones del jugador que sobrecargaban el servidor o hasta por objetos del juego, como flechas hasta un país, sí, no es broma, un país crasheó el server. El server desde su lanzamiento tenía planteado hacer varios eventos, algunos de ellos iban desde Go Talents, eventos de búsquedas, eventos de cazarrecompensas, más jefes semanales, actualizaciones de contenido grandes, expansión del lore con misiones semanales, diversos concursos, más cameos de personajes conocidos, cameos con otros creadores de contenido, entre otros. Lamentablemente por motivos externos, estos no llegaron a realizarse. Las elecciones presidenciales de Picchuland eran un evento en donde los Picchu habitantes postulaban para convertirse en Inca del pueblo. Comenzó tras el derrocamiento de Ankuayok en Picchuland 1 por parte de Pachacutec. En esas primeras elecciones participaron 3 candidatos, el señor Don Elegante, la señorita Alex Vituber y el señor Jake. El ganador con un 17% de ventaja fue Don Elegante con su vicepresidenta la señorita Soruchan. Para Picchuland 2, se presentaron el moderador Luxi, el cura K. Mauricio y el jugador Flexx. Al final el ganador fue el cura K. Mauricio con 64% de los votos. Como dato curioso, las elecciones siempre se realizan a semanas finales del server. Este evento particular consistía en derrotar a los presidentes más influyentes de las últimas décadas del Perú, teniendo un sistema similar al anime de los Caballeros del Zodíaco, donde se iban enfrentando en cada casa a un presidente distinto. Así teniendo a los Fujimori en la primera casa, PPK y Vizcarra en la segunda, Castillo y su legión de ronderos en la tercera. Para así desbloquear el último jefe secreto, Alan García. Este evento se debía completar en grupo. Un evento donde se regalaban ítems, había música y muchos juegos de por medio, estos eventos ayudaban a generar un ambiente de fraternidad en la comunidad. Los candidatos en campaña aprovechaban para promocionarse con estos eventos. En Picchuland se vivieron muchos juicios, desde robo de objetos, propiedades, acoso, muertes por jugadores, entre otros. El juicio más famoso fue el de Capat Coya, un jugador que tenía un largo historial de crímenes picchulenses. Días antes de celebrarse el segundo evento semanal de jefes de Picchuland, el moderador Dark fue reportado desaparecido en los periódicos de las Picchu Noticias. A su vez, los banqueros, los entes más importantes de la economía picchulense, también habían desaparecido. El único rastro de evidencia que había de ellos, era un cartel de un ser desconocido que quería una recompensa para su liberación. Los Picchu habitantes organizaron una cuyada pro fondos para financiar la liberación de los banqueros secuestrados. En esta cuyada se recaudó lo suficiente para el rescate. En este evento pasó de todo, fue una gran fiesta. Nos remontamos a Picchuland 1, los jugadores se encontraban en una gran trifulca con los chancas, pero habían logrado mantenerlos a raya o eso se pensaba. Un día, de la nada.
Anku Ayok apareció con un gran ejército, derrocando a Pachacutet, matando a muchos jugadores y apoderándose del Valle de Pichu por un buen tiempo. No hay mucho que decir, el comercio de este ítem era el pan de cada día para los Pichu habitantes, pues habían mafias y grupos secretos que distribuían este elixir de vida apodado por muchos. Teniendo laboratorios secretos donde estudiaban a la planta que lo producía, para tener una mejor calidad del producto. Los tombos nunca llegaron a capturar a quienes se encargaban de la distribución, hasta se dice que ellos eran clientes frecuentes, lo mismo se dice de los admins. En Pichuland 1, al no tener plugins de protección, la gente aprovechaba para grifear casas, quemándolas, rompiendo estructuras o simplemente robando. Se contaba con el mod del Security, pero los jugadores encontraron formas de usarlo para bien y para mal, troleando con minas y decodificadores. Ante esto, el moderador verdecito tuvo que instalar un mod para detectar a estos jugadores, lo único malo, es que cada vez que se usaba, lagueaba el servidor. En uno de los eventos semanales, los jugadores estaban enfrentando al héroe caído, Causalander, tras este enloquecer. La batalla fue dura, los jugadores no le podían hacer enfrente. Pero de la nada, llegó el superhéroe favorito de los niños pichulenses y del Perú entero, Capitán Perú, y acabó con el problema. En Pichuland 1, habían diversos grupos donde se cuidaban y se mantenían de manera equitativa, así formando facciones poderosas como la Aldea Royal, donde se concentraba la mayor cantidad de jugadores activos. Pero tras problemas internos, se fue separando de a poco para formarse otros grupos y así declararle la guerra a aquella aldea. Así pues, para el día de la purga, diversas facciones se enfrentaron entre sí, siendo la más afectada la Aldea Royal, por su inmenso tamaño. En Pichuland 1, se contaba con un mod de piratas, este contenía armas como revólver, espadas y cañones, como también enemigos como piratas y el temible Kraken. Una criatura que causaba gran daño y que se regeneraba muy rápido tras causar un gran daño al jugador o al consumir entidades como peces o calamares, pero que si lo vencías te recompensaba con grandes cantidades de joyas. El moderador Akon es conocido por hacer muchas cosas locas dentro del server. En Pichuland 2, tuvo su faceta de científico loco, donde hizo diversos experimentos con varios jugadores y construcciones bastante peligrosas. Una de esas construcciones, fue una bomba atómica, que explotaría si hubiera algún peligro o si lo baneaban. Esta estaba ubicado debajo del lobby, sin embargo, un día desmanteló su laboratorio y se llevó esa bomba a un lugar secreto y, no solo eso, también construyó más bombas, ubicándolas en casa de jugadores como la casa de Frosty, en aldeas de estos mismos, como la aldea Choclito. Aswan Tutayak es el jefe final tanto de Pichuland 1 como de Pichuland 2, es una criatura interdimensional que causa una ola de destrucción a su paso, su poder es tan inmenso que se necesitó la ayuda del mismo dios Huiracocha para detenerlo, e incluso construir un arma mítica conocida como Pichu Arma, que costó por la obtención de gemas de gran poder, resguardadas por diversos jefes. Se creía extinta, hasta que apareció un nuevo dentro del servidor del primer Pichuland, que eclosionó a la criatura y, el resto es historia. El castillo VTuber fue una construcción a cargo de la jugadora Alex VTuber con el apoyo del moderador Asmodeo, que le proporcionó la ayuda y el creativo. Este castillo causó polémica por usar el creativo para construirlo. En este se hicieron roleos por parte del mismo owner Sebasanfi, la jugadora Alex. Al final de Pichuland 1, el moderador Akon hizo firmar un tratado a la dueña del castillo para poder destruirlo a base de dinamita y withers. Como se mencionó anteriormente, en Pichuland 1, el jugador Don Elegante terminó ganando las elecciones, pero la verdadera razón por la cual él pudo hacerse con la presidencia, fue por el antivoto que tenía la candidata Alex VTuber, y que la gente temía un futuro liderazgo por parte de ella y su equipo. Básicamente fue el supuesto mal menor, aunque en el plan de los votantes era derrocarlo posteriormente para que su vicepresidenta tomara el poder. El servidor de Pichuland es un servidor donde la gente, muy aparte de rolear y jugar, también puede encontrar pareja. No es broma, ha habido muchas parejas que se llegaron a armar en este servidor, inclusive se han celebrado diversidades de bodas, aunque muchas no duran. En el evento contra Supai, el dios del Ukupacha.
Los Pichu habitantes, al derrotarlo, causaron que todos los demonios provenientes de ese lugar llegaran al valle de Pichuland. Es decir, que al matar al guardián, que era su pai, se condenaron a que los demonios los invadan. Tuvieron que hacerse cargo de su error, para poder investigar las nuevas tierras y salvaguardar el mundo donde vivían. También desbloquearon nuevos minijefes que les pusieron las cosas complicadas. Sin duda fue un Pichu fail, pero también algo necesario. El invicto de la Jarjacha es la racha más longeva de todos los servidores de Pichuland. Ninguna persona ha sido capaz de derrotarla en Pichuland 1, de manera legal. Tan solo con nerfeos o quitándole ciertos atributos, se pudo hacer enfrente. Un solo golpe de esta, te mandaba al otro mundo. Para Pichuland 2, los jugadores tuvieron que ir en grupo y sacrificarse para derrotarla de manera legal, sin nerfeos. Pero fue algo complicado, ya que la Jarjacha parecía que solo se divertía. En un anterior punto se hizo referencia a este suceso. Pero explayando un poco, los cargos que se le imputaban al jugador capaz iban desde tener cosas ilegales, sacadas del creativo por aprovecharse de un moderador, acosar y grifear casas de jugadores y jugadoras, hablar mal a espaldas de los admins, multicuentas no solo en el server de Minecraft, sino también en el server de Discord, entre algunas cosas más. Se baneó permanentemente del servidor, tras un juicio televisado en el canal de Sebasanf. A lo largo de Pichuland, se organizaron diversos torneos de combate, PvP o sumo. Así también concursos de casas, dibujo, fotografía, búsquedas, entre otros. No hay mucho que decir, la verdad eran eventos tranquilos y no hubieron muchas polémicas, a su vez, los premios constaban desde rangos hasta objetos valiosos. Bokchip era conocida por ser una de las jugadoras más poderosas del server, ya sea económicamente o por su rango en el coliseo. Sin embargo, un día, ella entraría a la dimensión del End, sin permiso, por lo cual fue baneada. Durante su espera para volver al server, iba subiendo actualizaciones al Discord, de su aventura en el End y cómo ella quedó atrapada. Por las últimas semanas del server, se inauguraron las subastas, donde se aprovechaba la multitud para subastar ítems difíciles de conseguir, armaduras poderosas, hasta incluso jugadores. También se reporta la participación de moderadores. La sociedad secreta Pichuland era conformada por las élites del servidor, donde se ponían a debatir sobre sucesos del servidor, así como también, realizar actos y obras para dejar su huella, eran como los Illuminati de Marvel. En uno de los eventos, contra los dioses incas. Los Pichu habitantes estaban confrontando al último de los dioses sobrevivientes, Inti. Pero este era tan poderoso, que terminó dándoles una paliza. A su rescate, llegaría Capitán Perú, debilitándolo pero muriendo en el proceso. Los Pichu habitantes aprovecharon para derrotar al dios. Posteriormente le realizaron un funeral. Dentro del multiverso de series de Sebasanf, se ha confirmado de manera oficial que Pichuland 1 y Serranoland 2 comparten el mismo universo, pero en diferentes tiempos y lugares. Entre ambas series ha pasado 1 año y medio, donde se desarrollaron múltiples eventos, por ello, muchos personajes de Serranoland 2 volvieron para Pichuland 1, como los incas y los científicos. En Pichuland 1, habían quejas de favoritismo del staff hacia algunos jugadores o de que estos andaban muy chetados y que era injusto. Un día la jugadora Alex VTuber, con el afán de remediarlo, hizo un evento sin permiso, en donde generaba enemigos a lotear y regalaba objetos. A su vez, el jugador Dark realizaba un evento de carrera sin permiso. Ambos poseían el creativo y supuestamente estaban siendo monitoreados por los moderadores Asmodeo y Akon, respectivamente. Cabe mencionar que los eventos debían tener permiso del moderador Verdecito. Y bueno, el resultado, el server se crasheó. El moderador Verdecito tuvo que solucionar el problema haciendo un backup de unas 7 horas. En el Discord se armó una trifulca con gente que estaba molesta por los actos y también gente que apoyaba. Al final se admitieron las culpas y se solucionó todo, pero desde ese día, la confianza en Pichuland 1 había acabado. The Walking Pichu Dead es un spin-off a la franquicia de Pichuland. La historia de este contaba que un día, Sebasanf y un grupo de Pichu habitantes, para ser precisos unos 10, reciben una llamada de auxilio de un lugar desconocido para después ser absorbidos por un portal hacia un mundo post-apocalíptico muchos años en el futuro.
donde los ayudaría uno de los descendientes del moderador Asmodeo, Shinji. Este les cuenta que en ese futuro, Asuan ha salido del inframundo gracias a un ente desconocido. Su abuelo se ha ido a buscar más pistas acerca de ese señor, pero es tomado de rehén por unos militares que antes servían a la secta MF, pero que se rebelaron después que se enterasen del apocalipsis inminente. Los 10 héroes lo terminan encontrando pero muerto. En su diario él les dijo que el nombre del tirano que ayudó a Asuan a escapar se llamaba Satiri y que viene de tiempos remotos en el pasado. También les cuenta que preparó unas naves para volver al pasado y que se encuentran en la cima de la represa de la ciudad. Al llegar 9 de los héroes salen victoriosos, pero Kiwishito, uno de los Pichu habitantes, se tuvo que sacrificar al igual que Shinji. La semilla que Kiwishito le dio a Sebas antes de partir es la prueba de que ese futuro aterrador aún existe. Si esta desaparece, significa que logramos salvar al futuro. Cuando emergió Asuan Tutayak en Pichuland 1, el único que le pudo hacer enfrente fue Uiracocha, el cual tuvo una intensa batalla para poder detenerlo. Fue de los encuentros más alucinantes de los últimos años, terminando con la muerte e inmolación de Uiracocha. La pastelería del señor Pastelito era un local donde se vendían múltiples productos de buena calidad. Los trabajadores eran personas capacitadas que pasaron por una entrevista hecha por el propietario. Todo parecía en regla, pero la verdad era otra. Se acusó de que los pasteles tenían alguna especie de sustancia ilícita, que en las cocinas del local estaban infestadas de parásitos, que el propietario tenía cosas turbias en su sótano y que se lavaba dinero. Al final, la pastelería acabó cerrando y los trabajadores se quedaron con el dinero del local. El arco de Pichu Wars es un evento donde el moderador verdecito le declara la guerra a Sebasanf por el dominio de Pichuland, debido a que este estaba condenando a todos. Así se inició una guerra civil, donde el moderador verdecito contaba con su escuadrón Team Verde, mientras que Sebasanf haría lo suyo con su propio team y pidiendo refuerzos a su país vecino, la Ñafo Army. El resultado, pues terminó ganando el Team Verde, pero muriendo el moderador verdecito en el proceso. Dejando como moraleja que no siempre la guerra es la solución. Esto causaría los eventos de Pichuland 2. Este tema es bastante sonado por parte de muchos jugadores, pues alegan que los tombos lejos de cumplir su trabajo, se pasan rompiendo las reglas y abusando de su poder. También se dice que los tombos encubren muchos crímenes que ocurren en Pichuland, además que hay quienes piensan que los propios moderadores saben de eso y que lo dejan pasar. Alter Green es una versión de otro universo del moderador verdecito, un universo donde este fue malo. Es un ser de mucho poder y quien estuvo detrás de muchos de los sucesos de Pichuland 1 y 2. Su característica principal es vestir de un color rojo muy llamativo. Su primera aparición fue en el tráiler de Pichuland 2. Fue el jefe secreto final y, con él se cerraría una etapa para la crónica pichulense. Cabe mencionar que supo cómo manipular a todos los Pichu habitantes para hacer lo que planeó. Más tarde se revelaría que él fue quien reanimó a Asuan Tutayak, y, que al igual que él, también viajaba entre dimensiones para conquistarlas o destruirlas. Antes de cada elección pichulense, se realiza un debate en donde cada candidato expone sus ideas referentes a distintos bloques de preguntas, ya sean sobre economía, seguridad, obras, etc. Sin embargo, en todas las ediciones, los candidatos aprovechaban para tirarse mierda, soltar trapos sucios, confesar hechos y exponer sus ideologías, haciendo que el debate se pusiera candente. Gracias a esto, se pudo saber muchas cosas ocultas que tenía el server, desde favoritismos, ilegalidades, muertes, etc. No es secreto para nadie que en Pichuland, habían muchas ilegalidades cometidas por usuarios. Ya sea entrar a dimensiones sin permiso, duplicación de ítems, bugs aprovechados, robos, venganzas, etc. Lo curioso es que muchos de estos actos fueron encubiertos por los admins del server, ya sea por alguna conveniencia o por algún otro motivo ligado al participante del acto. Hay que tener en cuenta que algunos admins tenían permisos de la consola y podían vigilar desde ahí cada mensaje de los jugadores, incluso los que eran privados. Así también con contar el comando Vanish que los hacía invisibles ante los ojos de los jugadores. De alguna manera, ellos estuvieron ahí, pero por motivos que solo saben ellos, simplemente callaron.
El multiverso de la dinastía Green consiste principalmente que en cada universo existe un equivalente al moderador verdecito, ya sea malvado como Alter Green o con otra característica en particular. En el evento final, Verdecito trajo versiones suyas que se aliaron para detener a Alter, teniendo así a Blue Green como una versión avanzada tecnológicamente, a Yellow Green como un usuario del elemento eléctrico y Violet Green como un ser elegante pero también un mago de gran poder, cada uno con su propio lore. Así como el padre Manuel en Al fondo hay sitio, cada vez que alguien se casa en el servidor de Pichuland, termina salándose, ya que la relación no dura mucho y terminan divorciándose o simplemente se desaparecen del servidor. Sin duda un maleficio que sigue vigente desde Pichuland 1. La leyenda del @E se remonta a Pichuland 1, cuando el moderador verdecito había encontrado un jefe conocido como Leviatán Guardián, y pidió a un grupo de jugadores y al moderador Akon, que cuidaran de este mientras él iba a ver otra cosa. Todo iba bien, pero Akon en un intento de traer más gente a ver a esta criatura, cometió el error de tepear a todas las entidades en vez de tepear a todos los jugadores. Como resultado, terminó sobrecargando el server y petando las computadoras de los jugadores presentes. El moderador verdecito tuvo que hacer un backup de 7 horas. El moderador Akon terminó con una sanción que le prohibía usar comandos. Un día para recordar. La aldea Royal, un lugar famoso mencionado en anteriores puntos, era el lugar donde se concentraban muchos jugadores en Pichuland 1. Sin embargo, cada vez que se llegaba a ese lugar, se causaba un lag inmenso. Se detectó entonces que era posible que precisamente el chunk donde estaba alojada la aldea estaba corrupto. De ahí nació el meme de quemen la aldea Royal. Paralelo al punto anterior, el moderador Akon al saber este dato, quería acabar a como de lugar con el problema del lag. Y un día hizo firmar un tratado a la dueña de la aldea, quien era la jugadora Ales VTuber, para poder destruir su aldea. Esto pasó en los días finales del servidor. Sin embargo, Akon no vendría solo y al enterarse que el servidor ya cerraba, se declaró en rebelión con muchos Pichu habitantes e invocaron alrededor de 15 Withers y empezaron a explotar con dinamita todo a su paso. Luego de eso, el servidor cerró de golpe por la sobrecarga. Conectando con el anterior punto, debido a eso, los moderadores en su grupo personal, tuvieron la oportunidad de trolear a los jugadores. Armaron todo un drama, que consistía en básicamente, que los moderadores se peleaban por las últimas acciones cometidas por Akon, trayendo consigo que el moderador verdecito se fuera del grupo y del Discord, que Akon fuera baneado, que ya no habría más Pichuland. Al día siguiente, Sebastian faría un video explicando todo, y en un momento de la transmisión este revelaría que todo era una broma. En el periodo donde Anku Kwayot dominaba el Valle de Pichu en Pichuland 1, este organizaría un evento donde no habría reglas y que la gente era libre para matarse, grifear y destruir. Obviamente, esto se salió de control, ya que la gente empezó a notar que muchos se aprovechaban de bugs para hacer más eliminaciones. Además, para dicho evento se contaba con un mod de vidas, así que cada muerte era importante, se había desactivado el Keep Inventory, lo cual trajo consigo muchas quejas por pérdida de cosas. Incluso los propios admins entraron al ruedo. Había un premio al que hiciese más kills, que terminó llevándose en ese entonces el jugador Luxi, con 42 bajas, al final hubo un backup de emergencia, pero los premios se mantuvieron. Luego de la actualización del Nether para Pichuland 1, los jugadores empezaron a avistar a seres parecidos a demonios que rondaban por el valle. Esto era debido a un mod, en concreto el mod de Bloodborne, que traía enemigos y demonios de sangre. Durante días estuvieron atormentando a los jugadores, por lo fuerte que eran y su radio de aparición. Tuvieron que ser nerfeados para posteriormente ser retirados por lagueos y complicaciones dentro del server. Pero el trauma que generó a muchos jugadores quedó en pie y, más con los sonidos que emitían.
Como todo lo que empieza debe terminarse, pasó lo mismo con ambas ediciones de Pictuland. Recapitulando un poco, en el final de Pictuland 1. Tras los acontecimientos de la rebelión orquestada por el moderador Akon, ocasionó que toda la aldea quedara destruida. Y, además deja a la vista un extraño objeto que se escondía en dicha aldea. Se trataba de un huevo enorme, que mutó gracias a las explosiones ocasionadas en dicha aldea. Rápidamente, el moderador verdecito junto al equipo de científicos, bloquearon el área para poder investigar. A la par de ello, muchos jugadores acudieron al lugar a esperar. Cuando Verdecito se dispuso a examinar el huevo desde adentro, emerge la criatura conocida como Aswan Tutayak, que empieza a consumir todo el mundo a su paso. En ese instante, Wiracocha aparece, quien como ya sabemos por un anterior punto, se sacrifica para detener a la criatura. Dejando minutos antes a los científicos, una máquina para que escapen de dicho mundo, hacia un lugar más seguro. Si nos vamos al final de Pictuland 2, tenemos que durante toda la aventura, los Pichu habitantes se dedicaron a recolectar las Pichu gemas para desarrollar el arma que pudiera exterminar de una vez por todas a Aswan Tutayak, quien parecía que siempre regresaba. En el lobby principal aparecería una extraña construcción, que emanaría una gran cantidad de poder, para que finalmente, Aswan surgiera. Rápidamente Sebasanf empezaría a cargar la Pichu arma y, con ayuda de sus aliados, logran finalmente acabar con Aswan. De la nada, el server se cierra. Sebasanf es transportado al mundo del tal Alter. Es allí donde se revela la gran verdad tras todo lo acontecido. Alter Green era quien trajo a Aswan Tutayak desde un inicio, y, que estuvo manipulando a todos para que se autodestruyeran entre sí. Tras esto, Sebasanf, con lo que queda de sus aliados decide luchar. La batalla parecía perdida. Pero, un viejo amigo, resurgiría. Era el moderador verdecito, que pudo volver a la vida, gracias al poder de las Pichu gemas y a la ayuda de los Pichu habitantes, quienes poseían pergaminos místicos, que se encontraron en su aventura. Pero este no vino solo, trajo consigo, a 3 versiones diferentes de él, ya que tenían asuntos pendientes con Alter. Fue una batalla encarnizada, pero al final lograron vencer al Alter. Oh bueno, eso se creía. Verdecito le dice a Sebasanf que los devolverá a su mundo, y que este se quedaría, para detener de una vez por todas a Alter, aunque eso significara eliminar ese universo. Y, tal como lo dijo, pasó de esa manera. Cerrando así el ciclo que no tenía fin. Es cierto, si se ve desde ese punto. En esta historia, quienes condenaron la existencia misma, fueron los mismos Pichu habitantes. Esto se evidencia más cuando Alter Green, en el evento final confiesa, lo fácil que fue manipular a todos para que dejaran desprotegido su universo, al matar a guardianes y a dioses. Además de todos los pecados cometidos, ya sea el libertinaje o el egoísmo mismo. Desde Pictuland 1, cuando decidieron profanar las tierras para construir su civilización, pero derrochando los recursos de una manera ineficiente o, en Pictuland 2, donde solo les importaba el poder. Realmente, si se ponen a pensar, en la naturaleza del Picchulense, está impregnada, muchas actitudes inmorales. Quizás, en esta historia no hay héroes, solo supervivientes. En ambas ediciones, existía jugadores que tenían negocios turbios, que atentaban contra los derechos humanos. En Pictuland 1, se tenía conocimiento de varios negocios de esa índole, siendo el más conocido, el del jugador Lechuga, quien en su sótano, tenía esclavizados a muchos niños aldeanos, listos para vender. Y, tenía una gran familia, sobre todo, hijos, a quienes utilizaba para tratados políticos. Este jugador contaba tan solo con 13 años, pero ya era un visionario del negocio. Para Pictuland 2, este método, se convirtió en un comercio, en un supuesto mercado negro, donde muchos jugadores no solo compraban y vendían aldeanos, sino, también animales, capturados en cajas. Muchos de estos animales eran aprisionados en zoológicos subterráneos. De hecho, se cuenta, por rumores, que había un loco que tenía un zoológico exótico, y que están esclavizados. Se dice incluso, que los propios admins, sabían sobre esto. Pero que no dijeron nada ya que ellos también estaban involucrados. En Pictuland 1, se celebraba la boda entre la jugadora Alex Bituberry, el jugador Luxi. Pero como es tradición, las bodas acaban mal, pero esta vez, fueron los mismos invitados quienes empezaron a molestar, sabotear, robar y destruir, obviamente no fueron todos, pero este acto hizo que Sebasanf tomara cartas en el asunto y decidiera activar una whitelist exclusiva, para que solo entrarán gente que de verdad, sumaran al servidor.
Y así se hizo, y quienes no estaban incluidos, debían comprar su pase mediante puntos de canal en su canal de Twitch. Así se aseguraba que la gente que quería entrar, mínimo conociera un poco más a la comunidad. El jugador P. Johan desempeñaba la labor de traer las noticias más candentes del medio pichulense, aunque dicha labor le traería problemas, ya que los periodistas muchas veces se meten en asuntos bastante turbios. Se ganó muchos enemigos, entre ellos, el propio moderador Akon, quien lo amenazaba por noticias que lo involucraban. Pero un día dejaron de aparecer noticias misteriosamente y el reportero dejó de conectarse. Algunas fuentes aseguran que este se habría casado y alejado del mundo del periodismo, al tener quien lo mantenga. Pero otras fuentes aseguran que las amenazas de muerte llegaron a cumplirse y, más, cuando el propio moderador Akon puso precio a su cabeza. Desde ese entonces, nadie más se animó a ser reportero en Pichuland y aún no hay respuestas de lo que pasó. Este punto se refiere a que la criatura Aswan Tutayak ha destruido en el lore a 5 servidores, siendo estos Pichuland 1, The Walking Pichu de Adi, los 3 servidores de Pichuland 1.5, siendo estos 3 últimos servers, donde Aswan perseguía a los jugadores, corrompiendo el mundo. El Pichu Universo es un concepto que básicamente explica que Pichuland tiene varios universos alternos y compartidos. Siendo que desde Pichuland 1 hasta Pichuland 2, saltaron a través de 3 universos para llegar ahí. También tenemos el spin-off de Pichuland, que pertenece a un universo paralelo, donde el apocalipsis emergió. A su vez, tenemos los diferentes universos de las versiones de los Green, y, de los universos destruidos por parte de Aswan y Alter. Universos en donde los supuestos héroes no pudieron ganar. Sin contar, los otros universos, pertenecientes y desconocidos a la franquicia de Pichuland. Pero eso último quizás se vea, a medida que pase el tiempo y salgan las futuras series. Pero lo que es cierto, es que este concepto se seguirá expandiendo. El Inca Supremo fue un admin veterano de los servidores de Sebasanf, con identidad desconocida y con sobrenombre peculiar, fue el pionero en la moderación y el contenido de series como Serranoland 2 y, ayudando con testeos en Pichuland 1 y Pichuland 1.5. Pero desde Pichuland 2, dejó de aparecer y, su paradero es desconocido. Rumores cuentan, que este decidió viajar hacia un lugar desconocido en busca de conocimiento y de la liberación del alma. Mientras que otros aseguran, que murió en la persecución de Aswan. Lo cierto es que si llega a aparecer en algún momento, reclamará lo que es suyo, y quién sabe se vuelva parte fundamental del lore. Terminamos el iceberg con este último punto. Se dice que en las noches y en las madrugadas, en muchas minas, aparecen carteles sin ningún mensaje en lugares aleatorios y, que estos luego desaparecían. Como también se reportan apariciones de jugadores fantasmas y, sonidos aterradores como gritos de mujeres en muchas minas del juego. El staff asegura que no se trata de algún modo plugin que causa estas anomalías, pero no descartan la posibilidad de que el server esté maldito, ya que esto explicaría los extraños comportamientos y parámetros que arroja la consola. Además ellos reportan muchas construcciones extrañas por muchos lares de Pichuland, sin contar los muchos monumentos satánicos encontrados. ¿Será que se trate de alguna secta, que abrió la puerta prohibida y maldijo el server? O quién sabe, si el propio Sebasanf es el causante, al hacer contratos con seres fuera de nuestro entendimiento.
La historia de Pictuland ha llegado a su fin.